Roberto, vamos a revisar información de último minuto que tiene relación con todo lo que ha estado sucediendo en Gaza, donde siguen los bombardeos. Esto después de ese bombardeo que conocimos el día de ayer de un ataque a un hospital en Gaza, específicamente ataque del cual todavía Israel no se lo adjudica. De hecho, ellos mismos han dicho que no hay pruebas para determinar que ese bombardeo al hospital haya sido por parte de Israel y que dejó a más de 50 personas fallecidas, teniendo en cuenta, Roberto, que los hospitales en la guerra no son solamente lugares donde las personas llegan heridas a atenderse, también son un lugar de refugio para muchas personas que salen de sus lugares de conflicto. Se supone que los hospitales en las guerras no se tocan, es parte, cierto, de los códigos de la guerra. Por eso hay declaraciones cruzadas de quiénes serían realmente los autores de este ataque al hospital en Gaza, mientras siguen los bombardeos en Gaza específicamente. Y todo esto, además, Roberto, en el contexto de la llegada del presidente Joe Biden a Israel. Ya llegó a Israel y se pudo ver que ya se reunió entonces con el ministro israelí Benjamín Netanyahu, donde el gobierno israelí además se ha referido a todo lo que son estos últimos ataques y precisamente los ojos están puestos en lo que ocurrió con el hospital. Sí, con la llegada del presidente de Estados Unidos a la región se creía que iba a haber una tregua. De hecho, se especulaba que Israel no había iniciado la acción terrestre en la Franja de Gaza, esperando también la visita del presidente de Estados Unidos y que se podría concluir después de la llegada del presidente norteamericano. Bueno, lo cierto es que han seguido los ataques, mientras ahí pedíamos a Joe Biden que se reunía con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. A ver, respecto al ataque al hospital en Gaza, la autoridad palestina señala que han habido 500 muertos. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, declaró 3 días de luto oficial por el bombardeo sobre el hospital y señaló que las escenas de la atroz masacre son indescriptibles, dijo Mahmoud Abbas. Por su parte, el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, Daniel Hagari, no ha confirmado que el ataque contra el hospital haya sido llevado a cabo por las fuerzas israelíes, alegando que hay numerosos informes falsos distribuidos por Hamas. ¿Qué dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu? Él dice que Israel no atacó el hospital y acusó a los bárbaros terroristas de Gaza de estar detrás del bombardeo al hospital de Al-Ahli, en el que han fallecido 500 personas, alrededor de 500 personas. ¿Y qué dijo el jefe de gobierno israelí? El mundo entero lo sabía, los bárbaros terroristas de Gaza son los que atacaron el hospital, no las fuerzas de defensa de Israel. Bueno, esto según el primer ministro de Israel. Y además dijeron que no habían daños estructurales en los edificios que están alrededor del centro de salud, ni tampoco hay indicios de que esto haya sido por un bombardeo aéreo, por ejemplo. Y esas son las excusas que están utilizando para acusar a Hamas de inflar este número de víctimas mortales y que ellos no son los responsables del ataque. Sin duda va a ser la noticia que va a marcar la jornada, este bombardeo al hospital en Gaza, donde fallecieron alrededor de 500 personas. Vamos a estar más adelante con Rafa Cavada, que nos va a contar más detalles. Claro, y ver finalmente, porque incluso en nuestro país, la embajadora de Palestina en nuestro país señaló que esta había sido un ataque de Israel, y por su parte también representantes de la diplomacia de Israel en nuestro país señalan que esto fue responsabilidad de Hamas. Acusaciones cruzadas propias de la guerra, una guerra de propaganda también, para ver quién finalmente fue quienes atacaron.